Hola, hola, ¿cómo andan? Antes que nada agradecer la invitación y la verdad que es un verdadero gusto poder participar de una charla, de traer el tema de los impuestos, de traer un poco la visión económica desde la mirada de los impuestos y poder, desde la posición que me toca, tratar de aportar algún elemento que les pueda llegar a ayudar para lo que es la gestión de las empresas agro, que estamos en un año bastante condicionado por la situación de la seca. Me gustaría arrancar la charla contándoles un poco que estamos en el medio de un año con mucho ruido desde el punto de vista político, mucho ruido desde el punto de vista fiscal, y lo mejor que podemos entender es que nadie nos va a venir a salvar. Como decía Leroutier, felices los que pocos esperan porque jamás serán defraudados. Y un poco ese es el lema que tenemos que empezar a construir nosotros como productores, como empresarios del agro, si nosotros queremos empezar a gestionar las empresas con una mirada diferente desde el punto de vista de lo fiscal. Recién estábamos escuchando a Mónica cómo planteaba la posibilidad de captar margen hacia lo que son operaciones a futuro, con su mercadería, la gente del banco con las posibilidades de las líneas de crédito, el financiamiento para lo que es emergencia. Y muchas veces nosotros estamos mirando qué es lo que pasa puertas afuera para aprovechar oportunidades y no miramos qué es lo que sucede adentro de las declaraciones juradas de los productores, donde muchas veces tenemos los créditos que terminamos saliendo y buscando y pagando y no estamos aprovechando financiamiento que tenemos del Estado. Cuando a mí me preguntan, Mariano, explícame alguna situación fiscal, tanto de lo que es el impuesto a las ganancias o de lo que sucede desde el punto de vista del valor agregado, explícame por qué decís que los productores somos los que tenemos que empezar a aprovechar el financiamiento. ¿Ustedes saben quiénes son los que financian a Alberto? Los productores, a través de los saldos inmovilizados de IVA. Y lo peor es que lo estamos financiando a través de una tasa cero. Adicionalmente, muchas veces escucho de que no se quiere pagar impuesto a las ganancias y termina siendo un poco ojos que no ven, corazón que no sienten. ¿Por qué? Porque el impuesto ya está pagado muchas veces a través de lo que son las retenciones, los saldos a favor, los pagos a cuenta y un montón de circunstancias que por desconocimiento no estamos con los pies sobre la tierra y podemos evaluar situaciones que nos pueden llegar a plantear. Para poder yo desarrollar esta charla y arrancar un poco con el escenario desde el punto de vista económico, tengo que yo contarles algo de impuestos. Y lo que yo tengo para contarles es que la principal fuente de financiamiento que es el Estado Nacional a través de lo que es la recaudación, se centra en 7 impuestos, el 90% de la recaudación. Y ahí es donde nosotros nos vamos a encontrar que el impuesto que más recauda es un impuesto que lo pagamos todos por igual, que es un impuesto que grava el consumo, que es un impuesto indirecto, que lo paga igual un rico que un pobre. Entonces, cuando vamos a empezar a desarrollar esta charla, vamos a ver que mucho de lo que se plantea desde la política, que se busque el asistencialismo, que se busca el desarrollo de la economía regional, está muy lejos de lo que sucede en la práctica, porque todas las políticas que se toman atentan contra los que dicen que protegen el mismo discurso. ¿Por qué yo planteo esto? Porque nosotros cuando empezamos a tomar esta base de referencia, vemos que el impuesto que mayor recauda es el IVA, un 29,18%. Impuesto a las ganancias, que es un impuesto que grava la renta, es un impuesto que alcanza un 23,6% de lo que es recaudación. Después vemos lo que son contribuciones a la seguridad social y los que ustedes vean en amarillo son impuestos que no son comparticipables. Todos los impuestos en azul participan las provincias. Y el primer impuesto amarillo que aparece son las retenciones. El cuarto impuesto en recaudación se lleva un 8,25%. Estos datos son sobre la base de la recaudación del 2022. Después vemos que tenemos aporte de la seguridad social y el impuesto al cheque. Si hay un impuesto que atenta contra la formalización de lo que es la economía, es el impuesto al cheque. Es un impuesto que te grava un flujo. ¿Y por qué yo planteo esto? Porque nosotros estamos escuchando mucho que se habla de que va a venir una reforma tributaria. Y la realidad es que si se plantea una reforma tributaria no hay que hablar de los impuestos en sí, sino hay que hablar de qué es lo que va a suceder con la ley de coparticipación. Porque de todos estos impuestos participan los estados provinciales. Si yo sumara la recaudación a nivel nacional, provincial y municipal, en cuarto lugar aparecería ingresos brutos, que es un impuesto en cascada y que se termina trasladando el consumo. De todo lo que están acá con ventas de insumos, maquinaria agrícola, el impuesto que más distorsiona maquinaria agrícola lo saco por el lado de lo que es industria.
Pero el impuesto que más atenta el día a día es ingreso bruto porque se paga todos los meses, se paga con la inflación y no te discrimina si ganas o perdes. Y es el problema que hoy tenemos en la Argentina. No se diferencia a quién le va bien y a quién le va mal. Haciendo las aclaraciones respecto de lo que son estos impuestos y en orden de prioridades, ¿qué es lo que tenemos que saber también? Que nosotros después que tuvimos la situación de la pandemia tuvimos un crecimiento del 65,8% en materia de recaudación. ¿Cómo se financian los estados? A través de lo que es financiamiento, emisión, recaudación. Si nosotros tenemos cualquiera de las otras patas condicionadas, esta es una fundamental. Fijemos que nosotros, para lo que ha sido la variación saliendo de lo que es pandemia para el año 2021, nosotros tuvimos una variación de 65,86. ¿Saben cuánto fue la inflación de ese periodo? 64. O sea que le ganamos nosotros en un punto a la inflación. Lo que fue el periodo 2022, nosotros tenemos una variación nominal del 81,58, un 82%. ¿Qué es lo que tenemos que destacar de esta recaudación? Que esta recaudación 2022 tuvo varios ayudines. Los ayudines eran para poder mejorar lo que era el déficit fiscal y presentarse como buenos muchachos del fondo. ¿Y qué trajo esto? El dólar soja 1, dólar soja 2, anticipo a grandes empresas, lo que fue anticipo de derechos de exportación liquidados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en esta foto? Recaudaciones que correspondían al año 2023, primer trimestre, que se retrotrayeron al 2022. ¿Y qué es lo que sucede ya con esta recaudación teniendo ayudines? Que no igualó la tasa de inflación. Argentina está recaudando menos que lo que se genera por inflación. El único impuesto que le iguala a la inflación es el impuesto al valor agregado. Si a ese contexto nosotros le sumamos la situación de sequía, donde se está hablando de originariamente los 20, ya se está empezando a perforar esa barrera de los 20.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que representa las pérdidas en el sector agropecuario? El sector agropecuario aporta un 10% del PBI, se habla de un tercio a un 50% de lo que podrían ser las pérdidas, estamos hablando de 3 puntos de PBI. Lo que también estamos hablando es que vamos a tener pérdidas en recaudación. Y al tener pérdidas en recaudación, ¿qué es lo que va a tener que buscar el Estado Nacional para poder llegar hasta las elecciones y poder aguantar? Va a tener que venir alguien que financie lo que va a faltar en la recaudación o vamos a tener más emisión. ¿Cuál es el otro dato que tenemos que tener presente? Que esta pérdida que nosotros tenemos por la sequía, de manera directa por pérdidas de derechos de exportación, apunta arriba de los 6.000 millones de dólares. Nos faltan 6 puntos de la recaudación. En el cuadrito anterior ustedes veían que las exportaciones representaban el 8%, el impuesto al cheque representaba un 6%. Yo se los pongo en valor y en importancia cuánto es un punto de recaudación. ¿Se acuerdan del impuesto a las grandes fortunas? ¿Saben cuánto buscaba el impuesto a las grandes fortunas? 2% de recaudación mejorar. Se peleó con todo el empresariado, espantaron inversiones. ¿Saben lo que sucedió con las variaciones de lo que es el impuesto a los bienes personales? Un 1% mejoró la recaudación. Como para que tengan ponderación de la importancia que tiene 1 punto, 2 puntos en la recaudación. Nosotros vamos a perder entre 5 y 6. Ahora, toda esta situación que nosotros tenemos es una bomba económica, que los escenarios no son buenos, que vamos a estar sujetos a un montón de discursos de mejora, y como decía siempre Mafalda, ojo con quién viene el discurso y no hay que tragarse cualquier situación, porque si quieren mejorar los impuestos hay que tocar la ley de coparticipación y eso implica que las provincias se comprometan a desarrollarse, a reorganizarse y todo lo que ya conocemos que sucede. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Dado este escenario económico, ¿qué es lo que va a pasar? Se nos rompe el escenario de la realidad tributaria que veníamos acostumbrados. Nosotros venimos de los últimos 20 años con un ejercicio desde el punto de vista impositivo. ¿Y qué es lo que es este ejercicio? Tenemos que trabajar para evitar impuestos a las ganancias sobre una tasa del 35%, tenemos que hacer compra y venta de maquinaria, tenemos que aprovechar amortizaciones y todo eso va cambiando. Esa dinámica ha cambiado por una cuestión de lo que es el ajuste por inflación, que hoy las empresas, dependiendo cómo sea su estructura, puede pagar más o menos. Hoy el ajuste por inflación al 100% atenta a las inversiones, porque capaz que termine pagando más ganancia por haber comprado maquinaria, cosa que en la práctica eso no ocurría, no era la cabeza como nosotros la teníamos estructurado. Y lo fundamental es que nosotros tenemos un crecimiento acelerado de la inflación. Acá nosotros vemos cómo se va acelerando el efecto inflacionario. Y ahora el dato que yo tengo para darles a ustedes
es que esta variación y esta aceleración de la inflación lo que me trae es que el impuesto a las ganancias deja de tener importancia en las estructuraciones y en las planificaciones. ¿Por qué? Porque nosotros, por el impuesto a las ganancias, tenemos una diferencial entre la fecha de cierre del ejercicio y la liquidación del impuesto de 5 o 6 meses, dependiendo del caso. Y la inflación, a partir de lo que ha sido el año pasado, en esos 5 meses, ya tengo una tasa del 35% en el plazo entre que me cierre el ejercicio y yo lo pago el impuesto. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver que cuando hablamos de impuestos no tenemos que pensar solamente lo que sucede con las empresas, sino también tenemos que empezar a ver no cómo me impacta en lo económico, sino también cambiar el cuánto por el cuándo. Porque dependiendo cuándo sea el pago del impuesto, yo voy a tener un diferimiento y vamos a tener que trabajar sobre ese diferimiento para que si el contexto no es favorable desde el punto de vista inflacionario, que a nosotros nos termine jugando a favor. Y es un poco la idea de la charla, donde nosotros vamos a tener que pensar mucho en lo que se viene. Ahí ustedes tienen una imagen. Va a haber algunos que van a ver una mujer joven, va a haber otros que van a ver una mujer grande. Levanten la mano, ¿cuántos ven una mujer joven? ¿Cuántos ven una mujer grande? Todo depende de con qué ojo nosotros lo veamos. Entonces, en un escenario pésimo como el que estamos teniendo, ¿qué es lo que podemos generar nosotros desde la administración propia de las empresas para mejorar las ecuaciones? Ya después les voy a mostrar, les voy a decir dónde se veía una y otra, porque me van a decir dónde veía una y otra. ¿Qué es lo que nosotros podemos trabajar en materia fiscal? Nosotros en materia fiscal vamos a tener dos posibilidades. O vamos a trabajar sobre lo que es un diferimiento del pago de un impuesto, que es una traslación, o vamos a trabajar sobre lo que es una disminución del pago del impuesto. La mayoría de las veces nosotros vamos a ver traslaciones. Es decir, que con un contexto inflacionario, diferir el pago de un impuesto nos implica pagar menos impuestos. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Dónde vamos a tener disminuciones de impuestos? En determinadas estrategias, donde yo tenga beneficios fiscales establecidos por la ley. Yo todo lo que le estoy planteando y lo que le voy a decir es dentro del marco de la ley. Hoy un productor agrícola que esté pensando en no pagar los impuestos y hacer un roleo se está comprando un problema mayúsculo, porque hoy el que termina vendiendo por fuera y no dentro del circuito pierde financieramente, porque está evitando pagar un 35% de acá a un año, 18 meses y vaya a saber cuánto plazo, y tenemos oportunidades en el mercado para poder recuperar esa tasa y hay que cuidar el financiero. Cuando hablamos de trabajar en la planificación, es decir, che, nos anticipemos un impacto económico y financiero desde el punto de vista de los impuestos. ¿Cuánto va a ser el impuesto que voy a pagar? ¿Qué es lo que estamos trabajando en eso? Regular la relación del Estado, que es el socio que tenemos todos. Se lleva más del 80% de la renta agrícola. Pero si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de los cultivos, la sorpresa es mayor, porque en soja la participación es más del 94%. Si nosotros lo medimos en maíz, es más del 62% lo que se lleva el Estado. Se lo simplifico y se lo armo en un gráfico que todo lo podamos entender. ¿Qué implica la participación del Estado? Al tener el Estado una participación que se lleva los derechos de exportación sobre el volumen de venta que nosotros realizamos, no me considera ganancia. ¿Y qué es lo que genera? Que en años de seca, de bajo rinde, la participación del Estado se incrementa. Fíjense en que nosotros tenemos en verde cuánto es lo que gana el Estado, tenemos en rojo cuánto es lo que gana el arrendador y lo que tenemos en azul es el productor, el que pone todo en riesgo. Entonces, ¿por qué vemos esta verticalidad en la línea? Por los derechos de exportación, me trabaja como un ingreso bruto. Cuando nosotros lo vemos en maíz, lo vemos mucho más vertical, porque es menor la retención que tenemos dentro de lo que son los derechos de exportación. Ahora, si yo les digo, viendo ese dibujo, ¿cuál es el único camino que tenemos como productores? Ser más eficiente y trabajar en escala. Porque si no, los impuestos nos llevan a cocochitos. ¿Es fácil trabajar en esos escenarios? No, no es fácil. Lo que vamos a tener que empezar a pensar es cómo nos podemos alinear, cómo nos podemos juntar para poder aprovechar estructuras y poder aprovechar apalancamientos impositivos. Dentro de esos apalancamientos impositivos es un poco lo que les quiero comentar, porque me van a decir, che, vengo a una charla, quiero que este flaco me diga algo de qué puedo hacer yo para pagar menos impuestos. Lo primero que tenemos que saber es, leamos las declaraciones juradas del IVA, porque muchas veces vemos los saldos técnicos que tenemos acumulados y cuando uno empieza a recorrer el país se encuentra que cuando charla con los productores te dice, pero yo no tengo problema de pagar impuestos a las ganancias.
¿Por qué? Porque yo lo compenso. Y ahí entramos con, no es casualidad el monigote ahí con la jeringa, porque son ojos que no ven, con bolsillos que sí sienten. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos muchos créditos inmovilizados en los saldos de libre disponibilidad. ¿Y qué es lo que sucede? Como ustedes cuando van al contador, van para que les den malas noticias, ya le ponen cara de traste cuando apenas se empiezan a sentar, que les va a decir cuánto es lo que va a pagar el impuesto, ¿qué es lo que hace el contador? Va armando colchones para poder compensar los impuestos. Y de última ustedes paguen los impuestos que correspondan, pero no los sintieron en el bolsillo. Hasta un escenario que tuviéramos una inflación estabilizada, está bárbaro eso, porque no perdíamos. En un contexto de alta inflación, cualquier crédito que nosotros tengamos inmovilizado para usarlo de acá a 8 o 10 meses, estamos perdiendo plata. Y es un poco el desafío que ustedes tienen que empezar a hacer, no enojarse por pagar impuestos, porque ustedes ya lo están pagando, se tienen que sincerar. Entonces, ¿qué herramientas hay para que ustedes puedan aprovechar? El único sector de la economía que le permite a ustedes generar un pago del IVA y no ingresarlo en el momento en que se presenta la declaración jurada es el IVA anual. Y ese IVA anual implica que puedan ustedes compensar los impuestos, recuperar las retenciones y después del cierre del ejercicio vayan y paguen el impuesto. ¿Cómo lo van a pagar ese impuesto? ¿Contra nuevo saldo de libre disponibilidad o contra un plan de pago? ¿Qué es lo que ganamos? Que el Estado me financia a tasa cero las devoluciones del IVA. Sé que es difícil lo que yo le estoy diciendo, le va a picar el bichito, vayan, hablen con sus contadores. El mejor contador que ustedes tienen es el que ya tienen, porque muchas veces dicen, no, mi contador no me hace planificación. No, lo que pasa es que ustedes no están planteando la necesidad de la planificación y cómo pueden ver las declaraciones juradas. Y es ahí donde tiene que estar el desafío por parte de los productores. ¿Qué es lo otro que nosotros podemos ver? ¿Qué es lo que sucede con la situación de ganancias? ¿Por qué planteo esta situación de ganancias? Porque nosotros tenemos que pensar que si queremos tener ahorros fiscales, tenemos que ver cuál es el contexto que se viene. Y el contexto que se viene es un contexto donde nosotros vamos a tener que empezar a cubrirnos de la inflación y tenemos que lograr que si nos cubrimos de la inflación, como es una estrategia de cobertura, no paguemos impuestos. Y necesariamente para lograr eso, los que van a tener que cubrirse de la inflación no son las propias empresas, son los dueños de las empresas. Y para eso vamos a tener que pensar, desde el punto de vista fiscal, dónde nosotros podemos aprovechar diferimientos, ahorros, y esos ahorros, diferimientos o estructuraciones de negocio vienen de la mano de llevarnos la plata a través de sueldos, donde podamos tener una deducción mucho más grande por ser empleado. Ustedes habrán escuchado que Massa le está dando la ampliación de las deducciones para lo que son los empleos en relación de dependencia y a lo que son autónomos, los dueños de las empresas no tenemos nada. Bueno, ahí es donde hay que estructurar que las empresas realicen las actividades y tengamos nosotros una relación de dependencia para con nuestras actividades. El tema de los dividendos, llevarnos plata, una tasa del 7% de dividendos, que antes era una tasa significativa, con un contexto de inflación al 8%, termina siendo un costo financiero que se licúa. Encima el dividendo se paga a los 15 días de realizado el pago, con lo cual si nos damos vuelta y colocamos plazo fijo en la persona humana, ya estamos recuperando el 50% de lo que se paga el dividendo. Y para adelante no pago ganancias si estoy colocándome. Che, ¿quién pone plazos fijos hoy? Hoy las tasas están buenas, no lo van a poner por una cuestión de riesgo, porque el que está sentado en el sillón de Rivadavia no nos da. Cambia el que está sentado en el sillón de Rivadavia, vamos a volver a pensar cómo nos cubrimos financieramente. Ahora, contraprestaciones. También está esta posibilidad a través de los contratos de arrendamiento. Cruzamos contratos de arrendamiento, sacamos el riesgo patrimonial. Cuando nosotros ponemos lo patrimonial dentro de la estructuración de las empresas, lo fiscal se destruye porque tenemos que cuidar lo más valioso que nosotros tenemos, que son la continuidad de las empresas. Entonces, hay que hacer un análisis pormenorizado, no solamente la punta de lanza de lo fiscal, sino el total. Y por último, los honorarios. Los honorarios es una carta blanca que tienen las empresas, que no lo tienen las personas humanas, donde posteriormente al cierre yo puedo hacer una asignación de honorarios fuerte, que esa rentabilidad se la termine llevando el socio, que va a pagar el impuesto a las ganancias, pero lo va a pagar con un plazo entre 6, 10 o 12 meses. Y volvemos a trabajar en esta estrategia de diferir. ¿Se actualiza el monto del honorario? No. ¿Lo va a pagar el socio? Sí. ¿Y qué logramos nosotros sacando estos fondos? Lo que nosotros estamos buscando es que luego, cuando tengamos que cubrirnos de la inflación, no paguemos impuestos. Porque cualquier actividad que realicen nuestras empresas lo van a pagar. Mariano, ¿tenemos otras posibilidades? Sí. Todo esto que yo le estoy hablando de honorario y contraprestaciones se podría hacer con dólar.
Y nosotros tenemos la situación de la brecha entre el dólar MEP y el oficial. Y si nosotros tenemos que cancelar una contraprestación vinculada con la actividad de la empresa, se podría hasta trabajar con un quebranto por el MEP. ¿Y qué logramos con eso? Que se lleve los dólares el socio y después, si hay una devaluación, no volvamos a pagar la ganancia por la devaluación, porque por esa tenencia de dólares no paga la persona humana. Sé que esto, lo que le estoy planteando no es sencillo. Lo que nosotros vamos a tener que ir pensando es en esta triangulación, en esta reestructuración de empresas donde tengamos por un lado las actividades, por el otro lado los inmuebles, donde tengamos relaciones de dependencia. ¿Es sencillo desarrollar esto? No. Es un cambio de paradigma. Un dato. El volumen de facturación que tiene una empresa agropecuaria, si nosotros, una empresa promedio de 500 hectáreas agrícolas, si nosotros lo viéramos en una empresa urbana, la empresa urbana tiene por lo menos 3 o 4 administrativos. Las empresas agropecuarias, cuanto mucho, tienen 1. Entonces, también viene un cambio de estructuras, también viene un desafío de lo que vamos a hacer hacia adelante, también viene esto de que nosotros tenemos que pensar que la dinámica, la pelota en movimiento, tiene que venir de la mano de lo que es el productor y la propuesta del productor. ¿Qué es lo que va a venir de la mano de los asesores? Analizar alternativas, analizar qué posibilidades hay y sobre todo lo que tenemos que estar acostumbrados, que no lo analizamos desde el punto de vista fiscal, es los costos de oportunidades. Cuando uno analiza un negocio siempre está comparando. Cuando uno quiere y no quiere pagar impuestos, no le interesa saber cuánto es el impuesto que debería pagar, no quiere pagarlo directamente. Entonces me está faltando una pata en la toma de decisión. Ni hablar de los riesgos que se están comprando. Hay un solo sector que lo van a poder controlar, es el único sector que tiene todos los controles ex antes, como tiene el agro. Entonces, adivinen qué es lo que va a suceder desde el punto de vista fiscal. Vamos a tener que trabajar fuerte para que nosotros podamos cuidar lo económico, empecemos a ver los impuestos del financiero y entendamos que si tenemos un contexto de aceleración de la inflación, por detrás está la ecuación de lo que deberíamos pagar. La pregunta es, ¿en qué lugar nosotros nos vamos a parar para lograr que la economía, lo que pasa por fuera que nosotros no podamos controlar, nos empiece a jugar a favor de nosotros? Por mi parte, muchas gracias. No quiero sacarle más tiempo.